paz, gracia y misericordia para todos aquellos que nos escuchan, y te invito a que todos unidos en un solo corazón, en una sola mente, en un solo cuerpo en Jesucristo, clamemos al Dios y Padre de todas las cosas, y unidos con ese reino celestial que lo alaba con toda la naturaleza en este hermoso y precioso día. Dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto, que nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Brilla su lumbre bienhechora mientras duermo, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro velo. El sol se oculta pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Pone su mano sobre mí si estoy enfermo, me fortalece y me alimenta con el sueño. Él es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño, y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi amargo pensamiento. Veo a Jesús, mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borboteando en su costado. Una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero ay qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Pero ay qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube.
tu casa, toda tu familia, tu ciudad, tu país, donde te encuentres y ser bendecido en todo. ¿Quieres serlo? Paz, gracia y misericordia para todos los santos del Dios y Padre nuestro y del Señor Jesucristo, sea con cada uno de aquellos que se encuentran escuchando todas estas predicaciones, todo este contenido. Bendito los que vienen en el nombre del Señor, aquellos que están ansiosos por escuchar esas palabras de vida, de restauración, de salud y también de confrontación. El día de hoy, primeramente les doy la bienvenida. Vamos a hablar de un tema muy interesante, pero antes de entrar en materia, quisiera aclararles un poquito porque en cada una de las predicaciones de todos estos videos, pues nosotros comenzamos con este saludo, y ese es un saludo de bendición, es un saludo que nos dejó nuestros santos apóstoles, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Judas. Ellos siempre nos bendicen y esperamos esta salutación de promesa y de poder que está en el mundo espiritual, lo reciban, ¿no? Y creer de esas promesas y que haya gratitud. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, y es aquellos llamados a ser justos, llamados para poder librar a muchos. Si nosotros analizamos el justo, ese justo es un adjetivo calificativo, es alguien que determinantemente por los patrones de comportamiento es llamado justo. Entonces, cuando hablamos de una persona justa, es porque cada una de sus obras y de su proceder en el camino tiene una trascendencia importante e impacta a todo su alrededor. Muchas personas dicen, él es un varón justo. Vamos a mirar entonces qué nos habla la palabra de Dios respecto a la justicia, respecto a ese varón justo. El santo varón Abraham, cuando va a ser destruida Sodoma y Gomorra, va y habla con el Padre Eterno. En Génesis 18, 23 dice, y acercóse a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Entonces respondió el gran yo soy el que soy. Si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y del 29 al 32 dice, y volvió a hablarle el santo varón Abraham y dijo, quizás se hallaren allí 40. Y respondió, no lo haré, por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizá se hallaren allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor. Quizá se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor de los 20. Y volvió a decir ese santo varón Abraham, no se enoje ahora mi señor si hablaré solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. No lo destruiré, respondió, por amor de los 10. Si vamos a mirar ese varón justo, es muy difícil de encontrar, es muy difícil en este mundo, y no podemos decir que el tiempo de ahora fue diferente a aquel tiempo. Las mismas situaciones, la misma maldad, la misma corrupción en las gentes, en los líderes, en los gobernantes, estaban allí. Y de hecho, por eso en aquel tiempo, de pronto en el santo varón Abraham con Sodoma y Gomorra, y después con el santo varón Noé, hay mucha maldad y no hay diferencia de pronto hoy al tiempo pasado. ¿Qué nos dice el profeta Jeremías 5:1? Dice, discurrid por las plazas de Jerusalén, oh ciudad de paz, y mirad ahora y sabed y buscad en sus plazas si halláis hombre, si alguno que haga juicio, que busque verdad, y yo la perdonaré. Eso lo dice posteriormente con el profeta Jeremías. Entonces, si nosotros analizamos, el santo varón Abraham en aquel tiempo llegó hasta 10 justos, y el Dios y Padre dice, yo perdonaré la tierra por esos 10 justos. Y después, posteriormente, mucho más adelante en el profeta Jeremías, dice que si encontrara uno, solo uno, por ese uno
perdonará. Entonces, si tú quieres ser ese justo, yo te invito a que analicemos el día de hoy cómo es ese justo, cómo podemos llegar a impactar el corazón de Dios. Porque primeramente Dios ama al justo, porque dice, por amor de Él perdonaré la tierra. Entonces ese galardón maravilloso es importante que nosotros lo arrebatemos. Y es importante aclarar algo. La salvación no es por obras de justicia que nosotros haríamos. Sí, eso es bien cierto. Sin embargo, es importante nosotros lograr muchas promesas por hacer una justicia, por llegar a ser llamados justos y hallar justicia delante de Dios. Porque primeramente Él ama al justo. Y en el santo apóstol Santiago 5:16 dice que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Y también nos habla allí en Salmos 34:15 que los ojos del Señor están sobre el justo. Y dice que están sus oídos atentos a su clamor. Yo no sé si tú quieres serlo, pero yo sí quiero arrebatar de esa promesa. Hay muchas partes en las Escrituras donde habla acerca de esa justicia, de cómo podemos ser nosotros justos. Y tenemos que dar claridad, entonces, que el justo no es algo que se venga de lo alto, ¿sí? Sino ese es un adjetivo calificativo, es algo que tú haces, es algo que tú estás demostrando en tu actuar, son hechos, son actos, son patrones de comportamiento que te determinan si en ti hay justicia. Y la justicia no es solamente en un área, es en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, hallar un varón justo conforme a las Escrituras es muy difícil de hallar, porque podemos ser justos en un área, pero en la otra no tanto. Y el justo es justo en todo. Y no hay un equilibrio perfecto en todas las áreas de su vida y puede ser digno de ser llamado o calificado justo. Te invito a que analicemos cuáles son las cosas en las que estoy asertiva, cuáles son las cosas en las que estoy obrando con justicia y aquellas áreas en las que no tanto. Vamos entonces a comprender cómo podemos llegar a tener esos patrones de comportamiento, y eso se hace base mucho de los principios, de la ética, de los valores. Entonces nuestros hijos no nacen justos, nosotros los enseñamos a proceder de tal manera que puedan ser hallados justos cuando estén en la madurez. Entonces esta es una invitación hermosa que podemos nosotros afianzar esa fe, arrebatar y empezar a obrar y a actuar con conocimiento, con conciencia, que yo quiero ser ese justo que Dios ama, que Dios oye y que sus oraciones trascienden. Y el Padre, yo no sé si tú lo quieres, pero yo sí quiero que mi Padre esté muy atento a mi clamor, que esté muy atento a percibido para aquellas cosas que yo demando, y no solamente para mí y para mi familia, porque recordemos que el Hijo de Dios quiere salvar a todos, quiere salvar a todos los que están a su alrededor, a todo aquel que escucha. Si vemos las características, la primera es ecuánime, 2, equitativo, 3, imparcial, 4, razonable, y 5, permanece en justicia, no varía. Y vamos entonces a analizar un poquito más al detalle por la palabra, ¿sí? Una persona justa, dice en Proverbios 28, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Entonces, ¿cómo respondo yo a aquel que me ofende? ¿Cómo respondo yo a aquel de quien yo me siento atacado? ¿Devuelvo la ofensa en la misma medida? ¿O analizo esa crítica, analizo sus palabras y trato de entender el por qué esa persona me contesta o me habla o actúa de una forma a otra? Y entonces empieza a evaluarse a sí mismo y decir, hay algo
que de pronto no está sintiendo cómodo esa persona que está ahí, ese prójimo, ese familiar, ese amigo o inclusive esa persona que está en el puesto de pronto de trabajo. ¿Qué pasa? Porque actúa de una manera u otra y trato de ser justo y decir es que de pronto yo me equivoqué y debo de pedir disculpas, o de pronto soy demasiado demandante, o de pronto estoy hablando con agresividad y está respondiendo de una forma u otra. Entonces el corazón del justo piensa para responder, no se apresura a dar un concepto o un juzgamiento de pronto de alguna situación que estás viendo. Entonces analice y dice, momento, de pronto no escuché el negocio completo, si estoy recibiendo una queja, vamos a analizar la otra persona que me tiene que decir, y no soy tan apresurado para proferir palabra, sino analiza antes la situación y puede vislumbrar todo el panorama para poder entrar a proferir palabra, para proferir de pronto, ojalá no un juzgamiento, pero sí poder decir, bueno, vamos a analizar el tema y vamos a verificar si lo que me están diciendo o lo que yo voy a responder es conforme a juicio de Dios. Cuando respondemos a aquellas personas que tienen un logro, un galardón o premio, ¿acepto ese triunfo? Ese éxito se lo doy crédito merecido a lo que han ganado por méritos propios, o quizá hay envidia en mí y culpo a un tercero por ese logro, o de pronto hay algo allí que me fastidia y dice no, es que no es justo, que él sí y yo no, o realmente digo lo trabajó y bien merecido. Mi respuesta o actuación depende de la persona que tenga enfrente. Entonces yo mido de pronto una situación o juzgo ciertas cosas dependiendo si es mi familiar o no, si es mi amigo o no, si me cae bien o no. Entonces varío yo respecto a lo que yo sugiero o respondo dependiendo de la persona que tenga al frente, o soy siempre el mismo y analizo las cosas equitativamente independientemente de la persona o de la situación en que me encuentro. En Salmos 37:21, que también habla de ese varón justo, dice: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Entonces vamos a analizar si de pronto yo, como hija de Dios, cumplo con esas obligaciones financieras, con esas obligaciones o aquello que yo prometí, lo cumplo, o de pronto yo puedo hablar, es que yo présteme tal cosa y le pago a tal tiempo y ese tiempo nunca llegó. Y no me acerco de pronto a decir, oye, discúlpame, pero yo no puedo cumplir en la fecha acordada, y ojalá lo hagamos con anticipación y podamos mostrar nuestra cara a esa persona que nos prestó, bien sea algo económico, bien sea un objeto, bien sea cualquier cosa que de pronto necesitemos en algún momento, y nosotros respondemos bien. Conozco, y dice la palabra también, que cuando uno va a prestar entonces muestra la mejor cara, pero cuando a uno le van a cobrar entonces se esconde o se pone bravo, y entonces con la braveza ya respondió de que no puede pagar porque no tiene cómo, y entonces ahí se endurece la persona y cerramos puertas. Entonces si la persona es justo, tiene puertas abiertas para todas las personas, porque la persona que viene y me dice, oye, discúlpame, tengo una necesidad, necesito esto o aquello, dinero o algún objeto material, entonces las puertas están abiertas para este justo, porque la persona dice, no, es que él me responde, no necesita firmarme nada, porque es que su palabra es escritura. Entonces analicemos si de pronto esas cosas que yo tomo prestado o que prometo también lo estoy cumpliendo, porque también a nuestros hijos les hacemos promesas y esas promesas a veces no las cumplimos, y eso puede retribuirse muy negativamente, porque el niño está viendo que no hay una verdad en sus padres, que no hay una palabra de verdad, de justicia, y que le estoy incumpliendo. Entonces él posteriormente va a hacer lo mismo, porque la palabra no es tan valiosa, la palabra no es de promesa, no es contundente, no es firme. Entonces para él también la palabra va a ser algo que
habla una cosa, pero puede que al futuro haga otra. Entonces, esa justicia se ve allí también. Hay una parte importante también, que es no solamente cuando yo tomo prestado, sino también cuando alguien toma de mí prestado. Puede ser algo de pronto de dinero. ¿Qué pasa cuando yo presto? ¿Será que en la misma medida que yo exijo al otro, también yo estoy siendo exigente conmigo para cumplir? En esa medida con la que yo cobro, en esa misma medida yo pago con el mismo compromiso. Y algo también muy importante, yo tomo usura de aquello que yo presto. ¿Y qué tanta usura? Soy justa en el que yo llego a un acuerdo, bueno, yo te presto este dinero, pero yo gano un valor por este dinero y yo entonces en cierta forma te cobro un poco por ese préstamo porque va a ser de pronto para un negocio y entonces yo también quiero beneficiarme de ese negocio y también tomar de pronto mi interés, ¿no? ¿Que ese interés es justo o estoy siendo de pronto exigente demasiado con ese dinero y estoy tomando demasiada usura? Entonces, muchas de las cosas tenemos que tener muchísimo cuidado en las cosas que yo hago. Vamos a analizar entonces en Deuteronomio 16:19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Allí es muy importante que esa justicia sea en todo. El justo no está sujeto a que me estén dando un dinero por debajo de cuerda o me estén dando un beneficio para yo obrar de una manera u otra. O de pronto es que esta persona como si me presta, esta persona sí me beneficia, entonces yo le tapo algo, o de pronto no, soy objetiva al momento de decirle la verdad, entonces depende de esa persona, no, es que esta sí me cae bien, entonces de pronto ella me puede retribuir y entonces yo no le hago tan duro, ¿sí? No cumplo de pronto esa norma en la empresa con esa persona porque como esa persona de pronto me está dando algún bien económico o me está invitando a un almuerzo o me hace favores de pronto especiales, entonces yo lo mido diferente. Entonces tengamos muchísimo cuidado porque ahí también hay justicia. En Proverbios 12:10 dice: el justo atiende a la vida de su bestia, mas las entrañas de los impíos son crueles. Entonces, ¿cómo yo estoy cuidando a cada uno de los miembros de mi casa? Y yo quiero ir más allá, porque no solamente es la bestia. Es triste ver de pronto que en este momento muchas de las personas, no sé, eso ha cambiado, en que a veces brindan mejor alimento a su bestia que a sus hijos. Entonces, el que esté bien alimentado el animal, de pronto descuida también y resta del alimento a sus hijos. Entonces para la bestia o la mascota de la casa muchas veces es mucho mejor atendida o cuidada que su propia familia, que sus propios familiares. El Proverbios 31:9 dice: abre tu boca, juzga justicia y derecho del pobre y del menesteroso. Entonces el justo, cuando ve que hay algo que no está bien con ese pobre, con ese falto de sabiduría, con esa persona que no tiene cómo defenderse, no se aprovecha, sino dice: oye, de pronto esa persona merece este valor de pronto monetario, esta retribución en su salario. Mira que está haciendo una labor y tú no estás pagando lo justo a este pobre. Entonces no se queda callado frente a una situación de injusticia, no se queda callado cuando una persona la están explotando, no se queda callado porque de pronto esa persona se merece un respeto tuyo y entonces ¿cómo le voy a hablar? Porque es que es el gerente, porque es de pronto el presidente, porque es esa persona familiar que yo admiro y que de pronto me presta y yo ¿cómo le voy a hablar? Porque entonces me quita el saludo. ¿Hablas tú por el justo? ¿Hablas tú cuando ves una situación que no está bien manejada y posiblemente tú puedes hacer algo y por lo menos decirte: oye, a mí me gustaría que tú revisaras esta parte porque considero que no se está obrando con justicia? Es difícil. Hay muchas características del justo y quiero analizarlas muy rápidamente.
mide exactamente, es ajustado al número o medida. Y también vamos a mirar, da ración a tiempo a su familia, vela por su casa, busca el bienestar material, espiritual y emocional de todos los miembros de su familia. Es preciso, adecuado, corrige y educa a tiempo. El justo llega y educa a su familia en el tiempo adecuado. No exige cosas cuando el niño ya es joven, y entonces cuando ya es joven es muy difícil enseñar y educar. El justo busca el momento oportuno para educar a su hijo o su hija. El justo va en el momento preciso y adecuado para poder enseñar valores, principios a su familia, a su esposa en el tiempo, en el momento adecuado. Corrige, no cuando están todos y en público hace quedar mal a su esposa o a su esposo o a sus hijos, sino busca el momento adecuado para corregir, para educar, para enseñar. No lo hace en cualquier momento, no lo hace haciendo quedar mal a su esposa, a sus hijos, delante de sus compañeros de trabajo, delante de sus amigos, delante de su familia. No lo hace ahí, lo hace en el momento oportuno. Mide su tiempo, distribuye en la medida adecuada para cada una de las áreas de su vida. No se desmanda, no se excede en ninguna de ellas, no se excede en el trabajo, no se excede en el licor, no se excede en algunas actividades que le quitan el tiempo de su familia, de su casa, de su pareja o de su trabajo también. Entonces tiene una medida exacta en cada una de las áreas de su vida, porque es justo, sabe que no puede excederse ni en uno ni en otro. Ser justo no puede subir más allá o bajar más de lo que es la medida justa. Cumple con lo que habla. Cumple con lo que ha prometido. Para el justo su palabra es ley. Para el justo su palabra es escritura. ¿Qué pasa con esa persona que te está lastimando? Hoy quiero confrontarte. ¿Qué pasa con esa persona que te está lastimando? Sea bien tu pareja, sea bien tus hijos, sea bien algún familiar. ¿Qué pasa cuando te está lastimando y tú lo estás permitiendo? Ahí en este momento estamos hablando de una justicia personal. ¿Lo estoy permitiendo? ¿Lo estoy de pronto en cierta forma perdonando, siendo injusta conmigo mismo? ¿Qué pasa con ese hijo que se excede y tú se lo permites y no lo corriges, no pones normas de comportamiento en tu casa, horarios? ¿Qué pasa con ese joven que estás permitiendo y no eres capaz de pronto decirle ya no más? Hay unas normas y hay unas reglas de convivencia en mi hogar y vas a respetar a tus demás hermanos. Entonces, cuando hay injusticia en una casa, es muy complicado manejar a todos los miembros de la casa, porque el joven que está viendo que a otro de sus hermanos se le está permitiendo ciertas conductas, entonces él va a decir, yo voy a hacer lo mismo, porque pues no hay ninguna norma, se pueden saltar las normas, se pueden saltar los principios en mi casa y no pasa nada. Y me toca de pronto a mí sobrellevar el peso de mi hermano porque se dio una orden y no la cumplió, entonces yo soy la del que tengo que suplirlo, porque de pronto al más noble y al más sumiso es el que se le carga más ese trabajo. Si hay violencia en tu hogar, busca esa ayuda espiritual, y si no la quieres buscar espiritual, entonces por lo menos busca la profesional. Trata de que esas cosas que están sucediendo en mi casa, que son injusticias, sean tratadas. Violencia, drogadicción, alcoholismo, maltrato intrafamiliar. Hay que tomar acción sobre eso y no dejar más esa injusticia. Vamos entonces a mirar cómo lograrlo. Cómo hacer para que eso que es justo
esos patrones de comportamiento estén en mí. Nosotros muchas veces como hombres nos desfallecemos y aunque queremos hacer lo bueno, muchas veces no lo logramos. Pero nuestro Padre Celestial nos quiere enseñar justicia y juicio. Quiere que nosotros seamos semejantes a Él porque no hay mayor justo que nuestro Padre. Y vamos a mirar por qué. ¿Cómo lograrlo? Yo tomé cuatro características, 4 cosas que yo debo hacer para poder lograr esa justicia, para poder ser ese justo que está escrito en el libro de la vida. 1, temor al Señor. 2, confesión. 3, meditar en su palabra. Y yo medito en algo que conozco. No puedo meditar en algo que no conozco. Debo primero conocerlo, primero leerlo, para después meditar y analizar esa palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cómo puedo buscar de Él? Meditar en Él, hablar con Él todo el tiempo, preguntarle cosas. Él nos responde. Y 4, permanecer. Vamos a analizar del 1 al 3, temor, confesión y meditar en su palabra. Y lo vamos a ver muy bien, hay muchas partes, pero yo quiero ir hoy al profeta Malaquías 3, 16, 18. Y dice, entonces los que temen al gran yo soy el que soy hablaron cada uno a su compañero. Y el Señor Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen al gran yo soy el que soy, oh Jehová. Y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos. En el día que yo tengo de hacer, y perdonarélos como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, para yo poder discernir y visualizar la justicia, debo primero hablar con mi compañero, confesar su nombre, reconocerlo en mis caminos, reconocer a mi creador, a quien me sustenta, reconocerlo en mi camino y confesarlo delante del otro y temerle, saber que Él paga al justo y paga según sus obras al justo o al impío. Y entonces, si yo hago eso, si yo hago en memoria de Él, si pienso en su nombre, si pienso cómo agradarle, si pienso cómo buscar de Él, cómo Él se agrada en mí, entonces mi Padre dice que tú vas a ser ese especial tesoro para Él. Y entonces Él va a hacer una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Primero nos va a perdonar, porque cometemos muchos errores y quizás muchas de las cosas que nosotros hicimos desde el principio con nuestros hijos no estuvieron tan bien. Pero Él nos va a perdonar. Y entonces nos va a dar luz en nuestros ojos y vamos a poder vislumbrar cuál es la diferencia entre el justo y el malo. Va a darme una luz, un conocimiento a mí para yo poder ver y entender, estoy obrando mal, esta es la manera en que yo debo actuar. Va a haber una transformación en mi vida que Él mismo va a hacer la obra en mí y yo ya no voy a querer hacer una cosa u otra porque yo voy a entrar en ese reino de justicia. Y no lo vaya a hacer porque yo me esfuerce, porque me latigue, porque de pronto me esté lacerando. Porque si yo estoy en los negocios de mi Padre, entonces Él me va a empezar a limpiar y a transformar y a hacer en mí ese justo que Él ama. Y el cuarto, permanecer. Y ese permanecer es muy hermoso, muy hermoso. En Génesis 15:16 dice que Abraham creyó y se contó ese creer como justicia. Y en el apóstol Santiago 2:23 dice
que se cumplió la palabra del santo varón Abraham, que le fue imputado justicia por su fe, por él creer. Le fue contado eso por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ese permanecer, vamos a mirarlo exactamente en Hebreos 10:38. Dice, ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Entonces, nosotros cuando estamos en justicia debemos permanecer. No podemos irnos a un lado o a otro, debemos continuar en esa lucha. Son muchas las circunstancias que nos apartan de la justicia y desistimos. Al sentirnos impotentes, al ver tanta maldad, ya no creemos que pueda haber un cambio. Nos decepcionan nuestros líderes, los dirigentes de nuestros países, de las naciones, en nuestros lugares de trabajo, la deslealtad o la infidelidad de nuestra pareja, el desagradecimiento de nuestras familias e incluso la ingratitud de nuestros propios hijos. Muchas cosas nos hacen desfallecer y entonces hay tanto dolor en nuestro corazón. Quizás hay mujeres u hombres que someten a sus hijos a vivir una vida de maltrato, de sometimiento a diferentes circunstancias, no sabiendo que es una injusticia porque están dañando su niñez y la vida feliz que deberían tener. Tomemos acción entonces, en el tiempo oportuno, adecuado. Nosotros hagamos lo posible y Dios hará lo imposible. Quiero terminar, mis amados hermanos, con unas palabras que mi padre me levantó en estos días. Me levantó muy de mañana y me dijo lo siguiente: amigo te mostrarás para con el amigo, misericordioso te mostrarás para con el misericordioso. Él te ha querido exaltar, Él te ha querido glorificar, Él te ha querido edificar, pero nuestro Padre es Dios justo y paga a todos conforme a su obra, y te exaltará cuando fuere el tiempo. No esperemos más. El tiempo de entrar es tiempo de entrar en su reposo. Recordemos que nuestro Padre ni a su Hijo perdonó, enviándolo a muerte y muerte de cruz, porque sin ser deudor, se hizo deudor por nosotros, quien llevó, cargó y pagó nuestro pecado, el precio de nuestra iniquidad. Seamos justos y paguemos honra por honra como nuestro Padre es. No callemos más con injusticia una verdad y una salvación tan grande. Si somos salvos, participemos a todos nuestros hijos, hermanos, amigos, familiares de esta salvación. Primero viviendo en novedad de vida, no mostrando más con palabras las cosas, sino con virtud, lo que Dios hizo en nuestra vida. Mis amados hermanos, la primera justicia que yo debo hacer es darle gloria y honra a mi Padre, que nos tiene con salvación, que nos tiene con salud, que no nos hace falta absolutamente nada. Damos gloria y honra porque asimismo, como Él nos da, es justo que nosotros le reconozcamos. Sí, muchas personas dicen el diezmo, le cuesta trabajo decir yo doy un diezmo a un lugar de congregación. No lo hagan por el lugar de congregación, hágalo porque tu Padre te ha provisto y te ha bendecido. Y si no lo está haciendo ahora, también dale la parte de Él justa, porque Él nos ha sobreabundado en mucho bien y nosotros debemos también retribuir. Hagamos esa justicia de hablar de nuestro Padre, hagamos esa justicia en nuestras casas, hagamos la justicia con nuestros hijos, no desfallezcamos, permanezcamos en la fe. Dice que el justo vivirá por fe, no viendo toda la maldad que hay a nuestro alrededor. Desfallecemos, decimos, pero ¿para qué? Nosotros seguimos orando bien. Si mire, yo doy el espacio de pronto en el momento en que me piden el espacio para poder entrar de pronto en el carril cuando estoy conduciendo, pero el otro no lo hace.
No desfallezcamos en eso tan sencillo, ¿no? En un hecho tan pequeño, yo digo, no, pero yo para qué le doy, les cuento a mis amados hermanos que yo trato de darle el espacio al CIT, a esos carros grandes, no sé si en tu país lo conocen, pero es un vehículo de transporte público donde yo sé que de pronto esa persona tiene una actividad muy difícil, que es conducir todo un día transportando a todos los ciudadanos, y es un vehículo bastante grande, y yo procuro darles el espacio cuando lo piden, porque es difícil de conducir un vehículo tan grande. Entonces yo considero y digo, no, hay que darle el espacio. Si él está pidiendo para poder dejar a alguno, yo no me le meto, dejémoslo pasar porque está pidiendo de pronto el lugar, está pidiendo poder ubicarse o adelantarse, y trato de hacerlo. Sin embargo, ese mismo vehículo dañó mi carro. Y entonces uno dice, ¿para qué? ¿Para qué? Yo trato de ser justa y de considerar al otro, y mire cómo me pagan. Pero ahí es cuando está la prueba. Ahí es cuando está cuál es tu confrontación. Si quieres seguir en justicia, si eso te va a afectar, o tú vas a querer diciendo, no, yo voy a seguir continuando tratando de hacer justicia, tratando de hacer lo correcto, tratando de obrar bien, tratando de pagar. Aunque el gobierno nos ponga impuestos duros, yo voy a tratar de cumplir, porque desafortunadamente estamos bajo su gestión, bajo normas del gobierno, política y muchas cosas que debemos cumplir. Entonces no desfallezcamos en esa justicia. Hoy le damos gracias al Dios y Padre de las misericordias por este par bendito, que sea construyéndonos, edificando y haciendo la obra para la cual es enviada, y seamos siendo transformados en justicia y juicio, y que todas las cosas que hagamos sean agradables al corazón de nuestro Padre. Paz, gracia y misericordia para cada uno de los que escuchan estas palabras de vida, de edificación, de restauración. Y ánimo, vamos a continuar luchando, no importa cuál sea la circunstancia. Nosotros, como hijos de Dios, vamos a permanecer en justicia.